Cierra los ojos un segundo. Siente el aire entrando en tus pulmones. El mundo parece vibrar a una frecuencia de pánico absoluto. Pero, ¿y si pudieras simplemente optar por no participar? Mientras todos los demás son arrastrados por la tormenta colectiva de este 2026, tú puedes elegir convertirte en un pilar de luz inquebrantable. No es una huida, es una reclamación. Es recuperar tu territorio más sagrado, tu paz. Es hora de disolver las ataduras energéticas del miedo. Es hora de recuperar tu pulso soberano. Si te sientes agotado por el peso constante de la incertidumbre global, no estás fracasando. Simplemente te estás viendo arrastrado a una frecuencia que no es la tuya. Hoy, vamos a navegar este caos sin perder la esencia en el vacío. Quédate, aprende a ser esa fuerza de paz en un mundo que ha olvidado cómo encontrar la calma. ¿Lo sientes en la piel? Ese zumbido constante. El panorama global hoy se siente como un asalto sensorial diseñado para fragmentarte. Noticias, alertas y proyecciones catastróficas. Todo está hecho para que tu atención nunca sea tuya. Hay una diferencia vital que debemos grabar en el alma. La diferencia entre estar informado y ser absorbido energéticamente. Estar informado es una herramienta. Ser absorbido es una tragedia del espíritu. Cuando dejas que el ciclo de crisis dicte cómo late tu corazón, has entregado las llaves de tu casa interior al ruido de la calle. Escucha a tu cuerpo. ¿Sientes esa presión en el pecho al despertar? ¿Esa prisa que no tiene destino? Son los síntomas de haber perdido el equilibrio ante la frecuencia del pánico. Es una red invisible que se alimenta de tu atención. Pero tú no eres la red. Tú eres el espacio donde la red intenta tejerse. Para recuperar tu luz, debemos realizar una auditoría radical. Existen vínculos digitales y sociales que actúan como cables que drenan tu vibración. Imagina que de tu cuerpo salen hilos de luz hacia cada dispositivo, hacia cada red social, hacia cada conversación tóxica sobre el futuro. Estás perdiendo tu fuerza por 1000 pequeñas heridas. Identifica esos vínculos. Ese grupo de mensajería que solo destila miedo. Ese perfil que sigues y que te deja sintiéndote pequeño. Esa costumbre de revisar las noticias antes de siquiera saludar al sol. ¿Qué voces permites que habiten en tu mente antes de dormir? ¿Qué algoritmos están alimentando tus sombras en lugar de tu claridad? Es momento de establecer límites soberanos. Decir no al caos externo es el mayor acto de amor propio que puedes ejercer hoy. No es indiferencia, es autopreservación.
Pasa de la defensa constante a la postura del soberano. Recupera tu espacio mental. Vacía tu copa de lo ajeno para que pueda llenarse de lo propio. La tormenta no tiene permiso de entrar en tu templo a menos que dejes la puerta abierta. Ciérrala, con ternura, pero con firmeza. Ahora, lleva tu atención al centro de tu pecho. Debajo del ruido del mundo hay una constante, una vibración que no depende de las noticias, ni de la economía, ni de los miedos colectivos. Es tu núcleo, tu alquimia personal. Practica la presencia de tal manera que el ruido global se convierta en ruido de fondo, como el sonido de la lluvia golpeando un cristal, mientras tú estás a salvo dentro. Establece un ritual diario de silencio. No es negociable. 5 minutos donde no eres nadie para nadie. Solo presencia pura. En ese silencio, tu frecuencia se recalibra. Dejas de ser una llama vacilante que el viento apaga para convertirte en una brasa eterna que el viento solo logra avivar. Adoptar el arquetipo del observador es tu mayor protección. Ves la intensidad, ves el dolor del mundo, pero no te conviertes en él. Eres la montaña, no el clima que la golpea. Transforma esa pesada energía del miedo en poder funcional. Cuando sientas que el mundo pesa, haz algo tangible. Siembra algo, cuida a alguien, teje, crea algo bello. Aprende a mantener tu luz sin la necesidad de luchar contra la corriente. No gastes tu fuego intentando iluminar a quien quiere quedarse en la sombra, ni peleando con tormentas incontrolables. Simplemente, sé. Quédate en tu centro. Tu sola estabilidad es un servicio al planeta. Integrar esta paz no significa aislarse. Significa caminar entre los demás, llevando una atmósfera distinta. Cuando tú estás en calma, las personas que te rodean respiran mejor sin saber por qué. Tu frecuencia de paz es contagiosa. Es una medicina silenciosa que disipa la tensión en cada habitación donde entras. Navega desde tu esencia. Confía en el pulso de tu alma. La tormenta pasará, como han pasado todas las tormentas en la historia de la humanidad. Pero lo que tú construyas en tu interior durante estos tiempos, eso permanecerá para siempre. Mantente en el amor, mantente en la esencia. ¿Te gustaría que creáramos juntos una meditación para sellar este estado de pilar soberano en tu día a día? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por ser.